Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, al tendrán eterno nuevas fuerzas, Dios, levantarán me alas escogió como las y águilas, amó, correrán y y su no se inmenso cansarán, amor caminarán y me no se fatigarán. predestinó. Él no va a Quiero cantarle Es un al que gobierno me sin transformó, margen de error. No hay su error. conocimiento. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Al que me sentó Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso que el mundo será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. Por eso yo canto que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, mentiroso, de esclavo a tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie, no puede. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Mi mano es diligente, estoy en un pacto glorioso, he entendido mi posición, disfruto la abundancia de la herencia, me congrego con los dioses que fueron edificados. Y ahora participamos en la sobreedificación. Bajo un mismo fundamento, en esta dispensación, sembramos con gozo y conocimiento. Me congrego con los dioses que fueron edificados y ahora participamos en sobreedificación.
evangelio que escuché me permitió participar de sus beneficios. También me hizo saber que soy un Dios y libre de todos los rudimentos. Me congrego con los dioses que fueron edificados y ahora participamos en sobreedificación. Me congrego con los dioses que fueron edificados y ahora participamos en sobreedificación. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor, reinando en vida día a día.
tua exaltação. Predestinaste meu espírito em amor. Quando te louvavam as estrelas também eu. Amaste primeiro, por isso predestinaste meu espírito em amor. Quando te louvavam as estrelas também eu. Me amaste primeiro, por isso Un saludo a la preciosa amada del Dios vivo, a los dioses que nos ven por el internet y a través del video. Un saludo, declaramos esa cubierta poderosa, ya no de ángeles, sino del Dios vivo, el Dios que vive y reina para siempre. Declaramos que estamos completos y disfrutando esa herencia preciosa y maravillosa. Antes de comenzar, queremos darles unos avisos, principalmente en las naciones. Ya estamos enviando el calqueo del nuevo correo, mi de la transformación @gmail.com. Así es que usted ya lo puede ver ahí, de ese correo le va a llegar. Otra cosa importante es que usted puede tener el correo previamente sin que le haya llegado si se mete a Google Más y en Google Más pone la lupita y se mete a Ministerio de la Transformación, ahí le aparece, usted pone seguir y entonces le va a estar llegando mucho tiempo antes porque eso sube automáticamente. Cuando los dioses lo ponen a subir, eso a donde primero sube
es ahí a Google Maps, y entonces usted lo puede tener previamente. Así es que ese aviso es importante para que usted tenga eso y que ya no esté ansioso esperando que le llegue, ya va a estar puesto allí. Así es que Dios es precioso, es preciosa amada, estamos viviendo el mejor tiempo de la historia. Así que tenemos que llevar esta palabra, el evangelio de la transformación, a todo lugar. Recuérdese que nuestro Dios vivo dijo que había que, con cuerpos transformados, nosotros íbamos a seguir predicando este evangelio. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Pues si lo conocen, ¿para qué lo vamos a predicar? No, pero no se conoce. Entonces hay que llevarlo a todas las criaturas, ¿verdad? Entonces, así que Dios es precioso. Vamos a avanzar. Estamos entrando en un punto bien importante de la predicación, donde ya papi está dando consejos bien precisos de lo que significa este tiempo y de lo que significa la transformación, porque en el momento que el Dios vivo diga, ya no se va a poner más esos calqueos, pues se tendrán que quitar, porque nosotros somos obedientes a eso, y en obediencia los hemos estado poniendo, pero estamos tomando, recuérdense que ahí hay mucha enseñanza que es para la carne todavía, y a nosotros lo que nos interesa es la que es para el espíritu, la que nos da vida, la que nos lleva de gloria en gloria. Así es que vamos a comenzar a ver el clip, por favor. Vamos a buscar a primera carta del miembro de la circuncisión Juan, capítulo 4. Apóstata, apóstol Juan. Ese era el que se recostaba de los hombros de Jesús. Pedro no, Pedro era más recio. Y Santiago, pero él era bien cariñoso con Jesús. Y lo amó tanto que no lo quiso soltar, cuando tenía que soltarlo. Porque hay un momento donde tú tienes que... Es como el águila tiene sus aguilitas, sus pollitos, sus avecitas ahí, y las tiene en el nido y las alimenta, les trae gusanito y todo. Pero llega un momento en que el instinto, hasta aquí, empújalo, y con el ala lo tira, y de momento sale volando el águila y dice, arrivederci, bye. ¿Sí? Llega un momento en que tú tienes que romper para ir a otra gloria, para ir a otra etapa. Y Juan no quiso, se le advirtió, pero no quiso. Llega un momento en que Pablo dice, hasta aquí, hasta la cruz. De aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. De aquí en adelante, ahora a Cristo tampoco lo conocemos en carne. Ya salió de la manifestación si alguno no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Por ejemplo, Juan no paró. Juan dijo, no, hay que seguir viendo a Dios en ese cuerpo. Y entonces ahí es que está el comienzo de la apostasía. Porque Jesús de Nazaret, su trabajo fue hasta la cruz. Igual que cuando Jesús de Nazaret murió, Moisés queda eliminado. Ya Moisés dice, hasta luego, ya lo mío se acabó, se me terminó el trabajo. Cuando tú te jubilas aquí en Estados Unidos, ¿a la edad de qué? ¿62 o 65? ¿Verdad que sí? Pues ya se acabó, no trabajas más, te jubilaste. Pues Moisés se quedó sin trabajo, los 12 apóstoles se quedaron sin trabajo, y Jesús de Nazaret se quedó sin trabajo, porque ahí terminó. Pero Juan ahora, 90 años después que escribe esta carta, persiste, no, hay que seguir mirándole en carne.
¿Está bien clarito o no? Hay un hasta aquí. Y aquí para allá ya no. Fíjese que a todos los que estuvimos con José Luis, eso no les da problema. Pero cuando hay que dejar a José Luis, ahí está el problema. Porque ellos entienden eso que están diciendo ahí. Están diciendo que Jesús llegó hasta la cruz y ¿qué pasó ahí? ¿Terminó? ¿Verdad? ¿Y cómo se quedó Moisés? También se quedó. Pero ellos piensan que entonces después en la gracia hay que mantener a José Luis. Entonces están haciendo lo mismo que hicieron al principio, manteniendo un velo. Usted sabe, porque está escrito, que los velos tenían que terminar. ¿Se recuerda cuando José Luis de Jesús comenzó a hablar de los velos? Habló del velo Melquisedec, habló del hijo, bueno, en fin, todos los velos tienen que terminar. Entonces le pregunta a él, dice a Jesús, ¿quién es el Señor? ¿Tú o yo? Ninguno. Ninguno, los dos somos velos. Entonces, eso está bien clarito, bendecido. Eso está bien clarito. Ahora nosotros no estamos ni tratando mal a José Luis, ni no somos agradecidos. No, es que no es eso. Nosotros tenemos que avanzar a la gloria que está, porque es el plan que Dios tiene para la iglesia, para la amada. Es por esa razón. No es antojadizamente. Fíjese el ejemplo que él pone. El ejemplo del águila con las aguilitas, ¿verdad? ¿Cómo tenía él las aguilitas? ¿Cómo tenía a los dioses cuando él estaba? Que no nadie los toque, ¿sí o no? Pero ¿qué dice ahí? Que hubo un momento en que hubo que lanzarlas. Y las ponen en lo alto. No vaya a creer que las ponen para que comiencen a caminar. No. Cuando ya creen que están, las tiran. Las águilas. Y entonces tienen que volar. Es lo que él está diciendo. Nadie está tergiversando lo que él dijo. Él lo dijo clarito. Lo que pasa es que uno le gusta tener a su papaito ahí que lo apechugue, ¿verdad? Y ahora el papá que tenemos es espíritu, es Dios mismo. Entonces no hay pechuga que valga. Tenemos que volar, ya tenemos el conocimiento, ¿verdad? Porque entonces por eso mire, ahorita le mostré yo la vez anterior que tienen una contienda, porque dicen unos, su nombre es José Luis, o sea que el nombre de Dios hoy es José Luis. José Luis terminó, José Luis murió, eso terminó, él está transformado y otra gloria, pero José Luis murió. Entonces dicen los otros, entiendan por qué quieren divinizar a José Luis, dicen los otros, ¿verdad? Si él siempre dijo que era Jesucristo, y es lo mismo, si Jesucristo es un velo, Jesucristo era un velo, Cristo es Dios, pero Jesucristo es la unión de Dios con el velo, entonces ya tampoco es Jesucristo, pero les da miedo dejar eso, ¿por qué? Peor que hay una cita por ahí, el que no confiese que Jesucristo, entonces es lo que está hablando papi aquí, bendecido, las dos cosas ya no van, terminaron, los velos terminaron, y entonces vienen los otros entonces se crearon un Cristo, ¿para qué? Para tener una figura, la misma figura que hicieron los israelitas cuando Moisés no bajaba del desierto. ¿Qué hicieron? Un becerro de oro. Y cuando Moisés bajó, ¿y ustedes qué están haciendo? Pues adorando a Dios en ese becerro. No sean tontos. Dios es Dios, Dios es único. Por eso un solo Dios y está ahora en nosotros.
Entonces, pero hay que, para pasar a la otra gloria, hay que dejar lo anterior. Dejando ya, fíjese, por eso es que ahora puede entender facilito, y disculpe que me estoy extendiendo un poquito, pero puede entender facilito, dejando ya los rudimentos de la doctrina de quién dice. Entonces no dice de Jesús de Nazaret, sino de quién. Entonces tanto la que Jesús de Nazaret dejó, que eran los lavamientos que traía la ley, los bautismos y todo, como la que dejó Jesucristo hombre. Esos eran rudimentos que sirvieron, claro que sí, pero ahora, si nosotros estamos en otra gloria, nosotros estamos disfrutando ya la herencia, somos dioses, herederos de todo. Entonces, amados dioses, está clarito eso. Ese clip está, el que no lo quiera ver, yo no me explico por qué no. Y entonces le dicen, es que ustedes no amaron a Jesús, a José Luis, a Dios. No, lo amamos, lo reconocimos, entendimos el propósito para lo que vino. Qué precioso eso, ¿no? ¿Qué es mejor, amar una naturaleza humana o entender y seguir el propósito para lo que vino? Muy bien, pero no estoy enojado. Es solo disfrutando la gloria. Es que de veras, esto es. Mire, Dios nos tiene en una gloria preciosa, en una gloria maravillosa. Muy bien, vamos a ir al consejo entonces para nuestra prosperidad. Vamos a ver en primera carta a los Corintios en el capítulo 16, verso 1 y 2. Y cada vez se hace más sencillo hablar de la siembra, porque la siembra en sí es la misma desde siempre. ¿Verdad? Antes se llamaba ofrenda, después en la gracia se llamó siembra y ahora igual siembra. Y el motivo por el que se sembraba era porque sembrando cosechábamos, ¿sí? Y el motivo que se siembra aquí, aparte de que cosechamos, porque ya lo sabemos, es para que la palabra corra. Entonces, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacias. O sea, siempre hay alguien que tiene que ordenar esto, no ordenar de obligar a las personas, sino que ordenar la forma en la que, cómo se hace en ese tiempo. Entonces dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándola para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Entonces fíjese, la palabra clave que vamos a ver hoy en este texto, porque lo hemos visto de varias maneras, porque es una multiforme sabiduría de Dios, pero lo vamos a ver, dice que cada uno dé según qué, según haya prosperado. Si por ejemplo, si yo no doy, es que no he prosperado, entonces no hago nada, no he hecho nada. Ahora, si doy, es porque ¿qué? Porque he sido prosperado. Y entonces cada uno debe dar conforme prospera. Tranquilo. ¿Y qué pasa entonces si no he podido? Pues si no ha podido, este día no dé porque no ha prosperado. Pero el día que prospere, siembre. ¿Para qué? Para que la palabra corra. Entonces, si nosotros sembramos, seguimos prosperando. Y ahí para que la palabra corra y sea glorificada. ¿Cuántos aquí quisieran ya tener, digamos,
lo que tuvo nuestro padre, porque él comenzó sin nada. ¿Se recuerdan ustedes? Vendiéndolo todo, su casa, su televisor, todo, pero no terminó así. Es más, hasta dejó para que se lo repartieran los que aprovecharon. ¿Verdad? O sea que hubo, ¿sí o no? ¿Cuánto quieren estar ya con un programa de televisión, de radio, llegando a todo lugar, diciéndole que estamos en una gloria preciosa? Todos. Y Dios siempre lo ha hecho a través de la siembra y no va a cambiar. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. La forma como lo va a hacer es sembrando. Así que como así va a ser, entonces tenemos paciencia para esperar la siembra y al tener, entonces se hará eso, porque Él lo va a hacer. Así que pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. Pronto voy a tu rescate, mi amada. Falta poco y no serás avergonzada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne y mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, Eres digna de compartir mi gloria. con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. En el día de la transformación se va a levantar un pueblo como jamás nunca lo hubo sobre la faz de la tierra. Una nueva nación de seres inmortales que le creyeron a Jesucristo, hombre, y fueron firmes con la palabra, esperaron con paciencia. Ya falta poco, mi amada, reposa en mi palabra, confía en mi decreto y descansa confiada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne, mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Si esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. Si traspasaste mi carne, mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Si esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. Se ven muy contentos ustedes.
¿Están disfrutando? Sí, cada día va a ser mejor, de gloria en gloria. Y hoy hay una gloria preciosa y una sorpresa ahí. Ya le vio el saquito a César, ¿verdad? Entonces ya se imagina. Es importante comprender algo hoy, que no es una persona. ¿Sí? Es importante eso. La persona sencillamente es una voz que sale por la bocina, pero el que habla es el Dios vivo. Eso es lo importante, ¿verdad? No es uno, sino es Él. Haciendo Él en nosotros lo que es agradable a Él. Y entonces hoy precisamente ha querido que el don que tiene Él puesto en César, porque los dones son irrevocables, el don que Él tiene en Él, sea utilizado Él para lo que quiere decir. Así es que vamos a recibir con un aplauso fuerte a Checha, que hoy trae la enseñanza del Dios vivo. Bendecidos con toda bendición espiritual. Es un honor, es un privilegio estar delante de un pueblo como nunca antes había habido sobre la faz de la tierra, como es el pueblo del Dios vivo. Y para mí es un privilegio el compartir el evangelio del Espíritu, el único evangelio que puede mantener a la iglesia en unidad. Aquí nosotros sabemos que Dios tenía un propósito no para todos, sino para una manada pequeña, y era llevarla a ser herederos. Y hoy precisamente vamos a tratar un tema, vamos a tocar un punto bastante importante, aunque todos son importantes, por cuanto nos llevan de gloria en gloria y nos hace sabios, nos hace conocedores. Así pues, el tema para esta oportunidad tiene por título o por nombre: carne y sangre no heredan el reino. Y hemos hablado muchas veces de la carne, pero el tema de la sangre no se había tocado de la forma como lo vamos a conocer ahora. Y vamos a ir para eso a Colosenses capítulo 2, verso 11. Y dice así: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Nosotros tenemos ya conocimiento lo que fue la circuncisión de Cristo, que fue despojarse del cuerpo pecaminoso carnal. El cuerpo pecaminoso carnal obviamente también llevaba sangre, porque un cuerpo obviamente para que pueda estar vivo tiene que tener sangre, y se necesitaba que ese cuerpo estuviera vivo, porque solo estando vivo tenía que morir. Muerto no podía morir dos veces. Entonces estamos hablando de un cuerpo que tenía sangre, y ese cuerpo que tenía sangre se llamó José Luis de Jesús. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la sangre que derramó Jesús de Nazaret. ¿Y para qué sirvió esa sangre? Para ello vamos a ir a Romanos capítulo 3, verso 24. Y dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiere decir que la gracia fue una doctrina, y esta doctrina fue dada por Cristo Jesús, a quien Dios puso
como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, la sangre de Cristo sirvió para justificarnos, porque después de ese derramamiento de sangre, el pueblo quedó justificado, solo que no lo sabía, no lo conocía, sino que esto se conoció hasta la aparición de Jesucristo hombre y su doctrina. Entonces la sangre de Cristo ciertamente justificó al creyente. Ahora, en ignorancia se maneja de muchas formas la sangre de Cristo. Usted ha visto rótulos en los buses que dice: este bus está protegido con la sangre de Cristo. Otros dicen: la sangre de Cristo tiene poder y me cubro con la sangre de Cristo. O sea, hay miles de imaginaciones, pero hay una sola verdad, y es la que nos comunica nuestro Dios y Padre, el Padre de los Espíritus. Así pues, vamos a ir a Efesios en el capítulo 2, versos 12 y 13, para conocer otro aspecto de lo que fue la sangre derramada de Jesús de Nazaret. Efesios capítulo 2, verso 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Quiere decir que los gentiles estaban apartados de Dios, por cuanto los únicos que, aunque tenían una ley, eran los judíos. Y ciertamente con el conocimiento que nos dio Jesucristo hombre, nos enseñó que el pueblo gentil también tenía una promesa que podía disfrutar juntamente con el pueblo judío. Esto no se sabía sino hasta que aparece Jesucristo hombre, que dice que de los dos pueblos hizo uno solo. Por eso él anunciaba tanto que decía: y los gentiles esperarán en él. O sea, nosotros como gentiles, cuando apareció Jesucristo hombre, dejamos la condenación de la ley por un lado para entrar en el evangelio de la promesa, que fue la gracia. Entonces, esto dice que fue a través de la sangre de Cristo. ¿Por qué a través de la sangre de Cristo? Porque la sangre de Cristo era una doctrina que nos enseñaba claramente que esa muerte fue un símbolo para que sin sangre se podía pasar a una nueva gloria, como habló José Luis de Jesús en el clip, que dijo que cada vez que había una muerte y un derramamiento de sangre, entonces se pasaba a una nueva etapa de gloria. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versos 7 y 8, y vamos a entender qué otra cosa hizo a través de la doctrina y del conocimiento la sangre de Cristo. Efesios capítulo 1, versos 7 y 8. En quien tenemos redención por su sangre. O sea que esa sangre sirvió para redimirnos de la maldición de la ley, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Quiere decir que las riquezas de la gracia era un conocimiento que nos enseñó que la sangre nos había redimido de la maldición de la ley. Por eso nosotros en gracia ya vivíamos sin la ley. Y dice en el 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Quiere decir que el evangelio de la gracia nos hacía inteligentes y sabios, porque nos habíamos alejado de los que todavía vivían en la ignorancia de la ley y los rudimentos de esa ley. Entonces, esto nosotros lo conocimos con la aparición de Jesucristo hombre, que nos traía ese evangelio,
que nos traía el conocimiento de la inteligencia y la sabiduría, que fue la gracia. Ahora, esta era una doctrina que iba a tener un principio y que también iba a tener un fin. Para esto vamos a ver un ejemplo bien claro en Mateo capítulo 16, verso 16. Vamos a los libros históricos de Mateo. Mateo 16, verso 16, dice así: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, a una pregunta que Jesús de Nazaret había hecho: ¿y tú, Pedro, quién crees que yo soy? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero note esto. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Quiere decir que carne y sangre tenían revelación. Por lo tanto, lo que Jesús le dijo a Pedro, esto no te lo reveló Jesucristo hombre, porque Él no ha venido, ni siquiera está el tiempo cerca. Esto te lo reveló el Dios y Padre. ¿Por qué? Porque el tiempo de Jesucristo hombre era el que nosotros vivimos en la gracia, y Pedro no iba a estar ahí. Quiere decir que la gracia daba ese conocimiento de que nosotros supiéramos quién era el Cristo. Y con José Luis nosotros conocimos que el Cristo, el Hijo del Dios viviente, era Jesús de Nazaret, que en ese tiempo nadie lo sabía. Entonces sí traía esa doctrina, inteligencia y sabiduría doctrinal. Así que es bien importante esto. Y note que José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, hacía mucho énfasis en decir de la misma manera. Habían como 2 o 3 calqueos que decía de la misma manera. ¿Por qué era de la misma manera? Porque era en 2 partes. Era presentar a Jesús de Nazaret el Cristo y a Jesucristo hombre también el Cristo en su segunda venida. Si vino 2 veces, eran 2 propósitos. Y en los 2 propósitos era de la misma manera. Quiere decir que si la sangre de uno tuvo un propósito, la sangre y la carne del otro también. O sea que por eso es importante el tema de esta enseñanza. Carne y sangre no heredan. Quiere decir que ni con uno ni con el otro, porque los 2 participaron de sangre. Ahora, esto es bien importante. Vamos a ir a Colosenses 1:19 al 22. Está bien facilito el poder comprender el propósito de la sangre dentro del crecimiento de todo el que ha sido escogido. Colosenses capítulo 1, verso 19. Dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Este era el propósito de Jesucristo hombre. Porque antes no se habían reconciliado las cosas se reconciliaron con la doctrina de la gracia. Y esto fue lo que nos enseñó él, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Por qué dice la sangre de su cruz? Porque era él mismo el que habitaba en un cuerpo puertorriqueño llamado José Luis de Jesús, el mismo que murió y resucitó al 3er día. Se fue a luz inaccesible y luego entró en el cuerpo puertorriqueño para manejar la doctrina de Jesucristo hombre. Entonces, ¿quién está hablando? El que resucitó
y volvió a vivir, como dice allá en Romanos 14:9. Para esto murió y volvió a vivir. Eso lo conocemos perfectamente. Entonces quiere decir que este era el propósito. Y dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, o sea, por falta de conocimiento, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿A qué suena eso? ¿A transformación? Porque solo aquel que está transformado puede verse santo y sin mancha, porque no tiene carne. Y si no tiene carne, tampoco sangre. Pero esto es a través de un conocimiento doctrinal. Y este conocimiento nosotros lo recibimos a través del Dios vivo en la manifestación de la enseñanza de la transformación, hasta que apareció. Entonces vamos a ir a Hebreos 2:14 para ir saliendo de esto bien claro y rápido. Hebreos 2:14. Aquí ya está hablando de la manifestación de Jesucristo hombre. Y dice así, este verso lo leímos sin fin de veces de los labios del que en este tiempo era nuestro padre, el doctor José Luis de Jesús. Y dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dice que él participó de carne y sangre. ¿Qué era participar de carne y sangre? Una doctrina. Él la recibía y posteriormente se la comunicaba a la iglesia. Era la doctrina de carne y sangre. Ahí fue donde él oyó palabras inefables que le comunicó a la iglesia, que la sangre de Cristo servía para redimirnos, para justificarnos, para reconciliarnos, que fue lo que leímos antes. Pero eso nosotros no lo hubiéramos conocido si no aparece Jesucristo hombre en la manifestación de José Luis de Jesús. Pero él fue claro en decirnos que esto tenía un principio, un desarrollo y un fin. O sea que la carne y la sangre tenían que desaparecer. Aquí dice que él participó. Y claro, nosotros también participamos en esa doctrina. Pero dice que si uno murió, luego todos murieron. O sea que nosotros nos declaramos muertos juntamente con él. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9, verso 14 y 15, para seguir viendo el contenido de esto. Dice así, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, para que seamos transformados. Solo transformados podemos servirle al Dios vivo. Nadie que no conozca esta doctrina me va a decir a mí que le sirve al Dios vivo, porque le están sirviendo a cualquiera, menos al Dios vivo. Y no le voy a mencionar a quienes le andan sirviendo, porque estaría de más. Pero vamos entonces a entender esto bien claro. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Y había un solo mediador, y usted sabe quién era ese único mediador. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, o sea nosotros, recibiéramos la promesa de la herencia eterna. Esto está bien sencillo y bien clarito.
Digo, nosotros lo comprendemos perfectamente. ¿Por qué se les hace tan difícil a la gente que solo oye parte y nos critican? Si está bien claro, está escrito y es la secuencia de lo que nosotros tendríamos que entender para ser herederos. ¿De qué? De la herencia eterna. Así pues, vamos a entender primera a los Corintios 15:50. Y ya con esto vamos aterrizando. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Quiere decir que esto, que el principio fue un símbolo de la sangre derramada por Jesucristo, también ahora que el cuerpo que usó, que fue un cuerpo puertorriqueño que también ya tenía carne y ya tenía sangre, porque sin la sangre no puede haber existencia. ¿Recuerda usted que él dijo, y los cuerpos transformados sin sangre, dijo? Pero un cuerpo transformado, sáquele la sangre y ya no funciona. O sea que estaba hablando de una doctrina, la doctrina de la sangre de Cristo. La sangre que se usó para una santa cena, porque ahora ya no se usa. Si nosotros ya en la gracia no practicábamos la santa cena por ser un rudimento, menos ahora en la transformación, que no tenemos ni carne ni sangre, porque esa doctrina terminó, la doctrina de carne y de sangre. Lo dijo claro Jesús de Nazaret, esto no te lo reveló una doctrina de carne y sangre, esto te lo reveló el Dios vivo. Entonces, yo pienso que igual pensamos todos, estamos en el lugar más excelente, estamos viviendo las mejores glorias, estamos camino a ver algo maravilloso, que es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Si nosotros vivimos en el único lugar donde está la perfecta unidad, como les decía al principio, así pues que nosotros hablamos lo mismo, pensamos lo mismo y sentimos lo mismo. Esto solo lo puede dar la doctrina del Espíritu, la doctrina del Dios vivo, nuestro Dios y Padre, y así estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Así que nos declaramos todos bendecidos con toda bendición espiritual. Hasta otra oportunidad. Qué lindo comprender, porque ese verso era un verso que tenía, usted no lo tenía en la mente. ¿Por qué dice que carne y sangre no heredará el reino de Dios? ¿Verdad? Y entonces aquí es donde muchas personas dicen, no, si la transformación no ha pasado, porque tienen que quitar la sangre. No, y era la doctrina, para dar paso a una nueva doctrina. Entonces ahora tenemos, ya no esa carne y sangre, sino la doctrina de la transformación, y entramos. Esa doctrina nos entró al quitar la carne y la sangre de José Luis. Qué lindo. Pues aquí en este tema hay puntos bien importantes que nos siguen educando en lo que es la transformación.